Hasta la fecha, la guerra en Ucrania no marcha como Putin y su Estado Mayor hubiera deseado cuando el 24 de febrero dio comienzo la invasión. El número de bajas entre muertos y heridos, a falta de fuentes fiables, ronda los 20.000 efectivos, una cantidad desde luego nada despreciable. Las causas de tantas bajas son múltiples y de diversa naturaleza. En este vídeo voy a analizar el elemento más importante de las Fuerzas Armadas, que no es otro que los militares o tropas que conforman el ejército ruso, y cómo en función de su cualificación está influyendo en el inadecuado desarrollo de las operaciones militares. Y si quieres conocer mi opinión al respecto, quédate hasta el final del vídeo. Bienvenido a tu canal, a mi casa, bienvenido a la mochila de Edu. Contenido de este vídeo, señalar que en este análisis solo me voy a referir a cuestiones técnicas y estratégicas. Para hacernos una idea del peso e importancia de las fuerzas rusas, en el año 2021 el presupuesto de gasto en defensa fue de 5.207 millones de euros, que supuso un 4,6% del Producto Interior Bruto, porcentaje mayor que por ejemplo el de Estados Unidos, que es del 3,3% de su PIB, o de la media en la eurozona, que está en torno al 1,3%. Si bien en realidad el gasto militar efectivo es mucho mayor, pues basado en la capacidad de poder adquisitivo, Moscú compra a industrias rusas de defensa en rublos, por lo que el gasto final real es aproximadamente entre 150.000 y 180.000 millones de dólares al año, horquilla variable en función de la cotización de las divisas. En cuanto al número total de efectivos de las Fuerzas Armadas rusas, estaríamos hablando de en torno a unos 900.000, de los cuales aproximadamente unos 400.000 son contratados. Además, Rusia cuenta con una reserva movilizable de aproximadamente unos 2 millones de reservistas. Además, tenemos que tener en cuenta que es un modelo de ejército mixto, pues existe el servicio militar obligatorio para varones de edad comprendida entre 19 y 27 años de edad, y una duración de este servicio militar de un año. Pasando a analizar brevemente los principales puntos, primero, en lo relativo al reclutamiento de voluntarios para enrolarse al ejército mediante la firma de contratos temporales, a pesar de ser la sociedad rusa una cultura profundamente militarista y de un elevado fervor patriótico, solo aproximadamente el 1% de los reclutas que finalizan el servicio militar deciden reengancharse. A pesar de las reformas llevadas a cabo desde el año 2008, no son infrecuentes las novatadas, abusos y suicidios entre los reclutas. Además, aunque en menor medida, aún persisten las malas prácticas del pasado de cómo evitar la llamada filas pagando bien sobornos o la exención de la realización del servicio militar mediante la emisión de certificados médicos de dudosa credibilidad. El Ministerio de Defensa ruso es consciente de estos problemas y mediante diversas reformas ha intentado mejorar las condiciones de la tropa de reemplazo, mediante la asignación de destinos en unidades pertenecientes a la misma región de residencia, la concesión de prórrogas, el servicio militar como requisito para poder trabajar en cualquier puesto de funcionario, o la creación de tropas científicas que en función de la titulación de estos reclutas son asignados a puestos de alta cualificación en la industria ligada a defensa, con la posibilidad posterior de continuar unido a las Fuerzas Armadas adquiriendo inicialmente el empleo de teniente. A pesar de todo, una vez finalizadas las prórrogas por estudios, por considerar muchos jóvenes el servicio militar una pérdida de tiempo, no es infrecuente que para poder evitar el servicio militar acaben trabajando en el extranjero, originándose una fuga de cerebros. En cuanto a los efectivos contratados, bien mediante el enganche una vez finalizado el periodo de servicio militar obligatorio o bien mediante diversas campañas de alistamiento, una vez inscritos comienzan una fase de formación compleja, que no suele durar menos de un año, y una vez finalizada esta fase de formación se les asigna un primer destino, que normalmente este primer destino es en guarniciones ubicadas en zonas fronterizas lejanas.
aunque luego posteriormente es frecuente el cambio de destino por cuestiones operativas, lo que hace la vida de esta tropa que sea fundamentalmente nómada. El sueldo es de unos 550 euros, aunque depende de la zona de destino, pues en función del nivel de vida, en las zonas más pobres ronda los 320 euros. Teniendo en cuenta la renta per cápita, en función del Producto Interior Bruto que ronda en Rusia los 8.000 euros anuales, no está mal esta retribución salarial. Además tienen cubierta la asistencia médica y residencia para el núcleo familiar próximo al destino. Estas condiciones digamos que son más o menos homologables a cualquier ejército profesional europeo. Durante el servicio en filas, los soldados seleccionados por promoción interna mediante un breve curso pueden acceder al empleo de sargento. A pesar de la creación en 2009 de la primera academia de suboficiales, la preparación y calidad del suboficial ruso, en comparación a los ejércitos de Occidente, su nivel está muy por debajo y además escasean, pues es raro que la tropa permanezca más de 4 años en filas, por lo que las unidades basadas fundamentalmente en tropas de reemplazo carecen de sargentos cualificados, siendo sus funciones asumidas por tenientes. Existen otras circunstancias relevantes que impiden que las Fuerzas Armadas rusas puedan alcanzar el 1.000.000 de efectivos contratados, que es el objetivo a alcanzar por el gobierno ruso, como es el problema fundamental del envejecimiento de la población y con ello la falta de jóvenes con vocación militar. Para paliar esta carencia, por decreto presidencial y para aumentar la capacidad de reclutamiento, se aprobó que cualquier extranjero entre 18 y 30 años pudieran firmar un contrato con el ejército ruso por una duración inicial de 5 años. Para ello, como requisitos imprescindibles se piden dominar el idioma ruso, que se acredita mediante una prueba de nivel, y no haber cometido delitos o no estar en proceso judicial en Rusia o en el país de origen. Al cabo de esos 5 años tiene la posibilidad de adquirir el pasaporte ruso. La eficacia de este decreto es muy limitado, pues por ejemplo en el año 2019 solo ingresaron 295 militares extranjeros, todos ellos de repúblicas exsoviéticas y ninguno de países de Occidente. Por todo lo señalado, a pesar de las mejoras constantes del año 2008, son continuos los informes por baja moral, altas tasas de deserción y falta de disciplina. En cuanto a la organización de los efectivos, no todos los 900.000 forman parte del ejército regular y están bajo una misma estructura de mando. Aproximadamente 340.000, la tercera parte del total, forma parte de la Guardia Nacional, denominada la Roxguardia, que depende orgánicamente del Poder Ejecutivo, estando bajo las órdenes directas de Putin, y sus cometidos principales están relacionados con la seguridad interna de Rusia, como son asegurar las fronteras, control de armas, combate del terrorismo y crimen organizado y proteger el orden público e instalaciones estatales. Evidentemente, esta Guardia Nacional no es una fuerza que esté adiestrada para el combate convencional, y una parte de sus miembros han desplegado en el frente, no habiendo su desempeño sido el esperado, y han sufrido numerosas bajas. Dato relevante fue la dimisión del segundo jefe de esta Guardia Nacional, el general Roman Gavrilov. En cuanto a la distribución de los efectivos en las Fuerzas Armadas y en sus unidades, estas mezclan personal contratado y de reemplazo en diferentes proporciones. Un dato relevante es que la Spetsnaz, unidad de élite de operaciones especiales y del ejército ruso, su cuarta parte de los efectivos son de reemplazo. Dentro de cada brigada, el primer batallón es profesional, mientras el resto se nutre con personal de reemplazo mezclado con personal contratado. Además, las unidades logísticas fundamentalmente se nutren de personal que cumple el servicio militar. Un breve apunte sobre la aviación rusa. Los pilotos de combate, a pesar de la experiencia adquirida en otros conflictos como en Siria, no están capacitados para volar en misiones complejas de ataque a tierra a baja cota. Una sorpresa que no esperaba nadie a inicios del conflicto ha sido la escasa capacidad cibernética. Han sido pocos los informes de actividad. Se suponía que el servicio de ciberespacio ruso contaba con personal y medios altamente cualificados, más aún después del impresionante ataque cibernético en 2015 sobre los sistemas de control de la red eléctrica de Ucrania, que dejaron sin servicio aproximadamente a unos 300.000 habitantes.
En cuanto al ejercicio del mando, en un principio todos los jefes en cualquier estructura debieran de ejercer una gran iniciativa, cuestión que choca bastante con tener que finalmente adaptarse al estricto cumplimiento de las órdenes. Es importante recordar que el antiguo sistema soviético se basaba en planes centralizados diseñados en el nivel más alto y ejecutados sin cuestionarlos por los subordinados a todos los niveles. Caso de cualquier cambio en la ejecución del plan, podía entenderse esto como una crítica o una falta de confianza en la jerarquía. Algo muy peligroso. Hoy en día se mantiene una cultura de obediencia ciega al plan y de huir de todo tipo de iniciativa, mentalidad que es casi imposible cambiar en 50 años. Por todo lo expuesto hasta el momento, Rusia antes del conflicto disponía de una pequeña fuerza de unidades bien dirigidas, entrenadas y equipadas. Pero la mayoría, y ya hablando del resto, sobre todo de las tropas terrestres, operan con armas menos modernas y capaces, por lo que su estado de preparación es mucho más bajo. Una vez expuesto todo lo anterior, mis conclusiones son las siguientes. Esta invasión se ha adelantado en los plazos que hubiera quizás deseado el Estado Mayor ruso, que no haber sido otro que por lo menos acercarse en cifras al millón de efectivos contratados. Y por lo que estamos viendo hasta la fecha, en una guerra convencional, por el uso de medios de combate modernos de alta complejidad, hoy en día es imprescindible contar con un ejército profesional, perfectamente entrenado y equipado. Un ejército de reemplazo, si bien tiene otras ventajas como son el menor gasto en personal y servir como un importante elemento de cohesión en una sociedad, un periodo de servicio militar de un año es muy escaso para alcanzar un nivel de preparación adecuado para el combate. Como ejemplo, baste mencionar que las tropas desplegadas en Crimea cuentan con un mayor porcentaje de efectivos contratados, que coincide con un mejor desempeño en el logro de los objetivos operacionales. Aplicar una doctrina de guerra basada en el movimiento, sobre todo en un amplio frente de combate como está siendo el caso de la invasión de Ucrania, requiere de un personal bien entrenado y sobre todo en los niveles más bajos con mucha iniciativa, cuestión que choca frontalmente con lo que hemos expuesto anteriormente. Caso de que lo citado anteriormente no se cumpliese, se puede sustituir por el despliegue de masas de tropas, como fue en la Segunda Guerra Mundial, con numerosísimas divisiones rusas consideradas consumibles, con un altísimo porcentaje de bajas. En este aspecto, hasta la fecha, los efectivos rusos desplegados han sido más bien escasos para poder cumplir con los objetivos operacionales marcados, que ha sido en torno a unos 200.000, en un frente además muy amplio. Si bien los combates desarrollados exceptuando en las principales ciudades ucranianas del este han sido de baja intensidad, no suplen las carencias de falta de preparación y iniciativa. A falta de fuentes fiables, se estima que hasta la fecha en torno a 20.000 efectivos han sido muertos o heridos. En general, la sociedad rusa está más acostumbrada que la occidental a sufrir pérdidas severas, pero si el conflicto se sigue alargando, es posible que aumenten las protestas y la oposición en las calles. Da la sensación de que el Estado Mayor ruso ha planeado una operación soviética con los medios actuales rusos de los que cuentan. Los ejércitos modernos planean como se ha enseñado, pero con muchas menos tropas. Parece que los generales rusos en la invasión de Ucrania diseñan operaciones con cierto engaño, pues sustituyen lo que antes hacía una división con lo que ahora hace un batallón, y eso en el terreno resulta ser un fracaso. Algunos efectivos rusos han desplegado engañados, no siendo conscientes de que participaban en un conflicto armado. Carencia de alimentos, agua, combustible y equipo para el frío, además de una deficiente atención médica, con una mala planificación de cómo tratar y transportar mejor a los heridos. Estas cuestiones han provocado no pocas deserciones, abandonos de vehículos de combate en mitad del campo o incumplimiento de órdenes. Son elementos que demuestran que el mando ruso ha descuidado la moral de sus tropas, que es un factor fundamental para el éxito de las operaciones. Para una breve conclusión final, desde el inicio el Estado Mayor ruso tenía que haber diseñado una estrategia más realista, basada sobre todo en su músculo militar. En el nivel operacional de la guerra, que es el nivel en el cual se desarrollan las campañas y operaciones para conseguir los objetivos estratégicos, las acciones se realizan de una manera simultánea o secuencial,
mediante un plan común y bajo la dirección de un solo comandante. En este caso, en Ucrania existen dos tipos de estructuras militares. Por un lado, el ejército regular bajo las órdenes de su Estado Mayor y por otro lado, la mencionada Guardia Nacional, que depende directamente de Putin. Para la dirección de las operaciones militares es imprescindible un mando único. Habida cuenta de esta bicefalia, la coordinación y sincronización de las operaciones en los niveles operacionales y tácticos ha dejado mucho que desear. Si te ha gustado este vídeo, no se te olvide suscribirte y darle a la campanita. Y con ello ayudarás a crecer a este canal y me ayudarás a crear contenido de calidad. Muchas gracias y nos vemos